El problema quizás más serio que estamos teniendo como instituciones médicas asistenciales privadas es que estamos convencidos de la responsabilidad y obligación que tenemos con el pueblo venezolano y con el gobierno venezolano, porque esto no es un problema de sectores, esto es un problema nacional. Y estamos convencidos de que el poder acceder a la realización de las pruebas de PCR es algo fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos contribuir con el gobierno nacional y con el Estado venezolano para el mayor volumen de diagnósticos de las personas que no están sintomatológicamente activas, que no tienen síntomas, y mientras mayor sea el despistaje de las personas asintomáticas pero contaminadas con el virus, nosotros podemos bajar aún más la curva. Si nosotros tenemos chance de poder realizar las pruebas, y de hecho estamos equipados, algunas de las instituciones privadas de la capital y creo que en algunas otras partes del país estamos capacitados para realizar los exámenes. Si a nosotros se nos permite contribuir con el Estado venezolano para el diagnóstico, vamos a decir, pronto de los pacientes con la enfermedad, nosotros podríamos ir incluso favoreciendo la disminución de la pendiente de la curva. Hay que tener presente que a mayor cantidad de pruebas que tengamos, nosotros podemos detectar mayor cantidad de población, y al detectar mayor cantidad de población podemos tener un control mucho mayor de los pacientes que están positivos. La gente del Instituto de Higiene, que ha sido verdaderamente una institución admirable por el esfuerzo que están haciendo de tratar de darnos en el mayor tiempo posible los resultados, siendo ellos los únicos que están haciendo pruebas. Nosotros no podríamos en un momento dado poder criticar o estar disconformes con el Instituto Nacional de Higiene, puesto que ellos han hecho lo indecible para que las pruebas salgan. Lo que pasa es que si es una sola institución y tiene una capacidad limitada de producción, pues el volumen de gente que ha ido creciendo permanentemente dentro de esta pandemia sobrepasa las capacidades del Instituto Nacional de Higiene. Si a nosotros nos dijeran: miren, ustedes que están capacitados pueden echarle pichón y podemos hacer que esto funcione, nosotros tenemos tradición de mantenernos en colaboración con el Estado venezolano. Desde el punto de vista de salud pública, como te decía antes, a mayor cantidad de pruebas que tengamos, tenemos mayor capacidad para decir cuánto es la cifra real de personas que están contaminadas con el virus y cuánto es lo que de verdad estamos teniendo para controlar en mejor forma el ascenso de la curva. Ahora, si nosotros no conocemos el volumen de gente que realmente está contaminada, pues poco podemos hacer para impedir el ascenso brusco de la curva. Y por último, si la curva se mantiene en un ascenso brusco, como ha sucedido aún en los países teniendo mayores capacidades que nosotros para el diagnóstico, te garantizo que ni el sector público ni el sector privado va a poder soportar la avalancha de gente que vamos a tener. Ahora, si nosotros vamos previendo las situaciones, pues mira, creo que podemos controlar esto más. Yo te diría sinceramente que es casi como un ruego de parte de las instituciones que estamos en capacidad, en el sector privado, que estamos en capacidad de realizar las pruebas de PCR, que por favor nos permitieran a nosotros poderlas realizar. El Ministerio de Salud, a través de la directiva de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales,
hemos mantenido informado al ministerio de nuestro movimiento de pacientes y de hospitalizaciones y todo eso. Y para darte un ejemplo de cómo ha ido aumentando progresivamente el volumen, te puedo decir que el 9 de julio le informábamos al Ministerio de Salud que teníamos aproximadamente 170 y algo, 171, 172 pacientes hospitalizados en las instituciones, en las 11 instituciones más grandes, por decirlo así, o que nos hemos organizado para la atención del COVID, pero el 24 de julio, el viernes, estábamos teniendo ya 209 pacientes. Tú me dirás, bueno, 30 pacientes no es mucho, o 36, 37 pacientes no es mucho con respecto a las hospitalizaciones, pero date cuenta que son 36 pacientes que se están hospitalizando con una sola enfermedad. No es que estamos teniendo una variedad de enfermedades, es una sola enfermedad que está generando en instituciones privadas, ¿ok? 30 pacientes en cuestión de, si acaso, 14 días, 15 días. Esto va a venir cada vez más en ascenso. Por mi institución, te puedo decir simple y llanamente, nosotros, para el día 9 de julio teníamos 11. Para el día de hoy tenemos 22. ¿Entiendes? Duplicamos el volumen de pacientes. Entonces, imagínate la pendiente del ascenso en que estamos teniendo, que las instituciones privadas, por lo menos el Centro Médico de Caracas, está duplicando en 11 días. Estamos duplicando el volumen de pacientes que estamos teniendo. Todas las instituciones privadas que estamos previendo y asumiendo la responsabilidad de enfrentar esta pandemia en colaboración con el Estado, pues nos hemos ido preparando. Desde febrero ya veníamos nosotros y me consta que otras instituciones también, todos veníamos preparándonos y disponiendo de espacios y camas y acomodándonos para enfrentar lo que venía. Como una vez te comentó el doctor Santiago Bachi, nos estábamos viendo en el espejo con anterioridad a lo que está pasando. Nos estábamos viendo en el espejo de lo que estaba pasando en España, de lo que estaba pasando en Italia, de lo que estaba pasando en Chile y en Ecuador, y ya veníamos progresivamente organizándonos. Nosotros cada institución ha dispuesto de un número de camas con un grupo de personas del personal entrenados, preparados, y nos hemos acondicionado para enfrentar esto. Y nos está llevando por delante. Lo que habíamos previsto ya estamos copados y estamos sintiendo pues que tenemos que echar mano de el resto de la capacidad instalada de cada una de las instituciones, y probablemente para comienzos o mediados del mes de agosto quizás nosotros estemos transformándonos en hospitales o en instituciones COVID, porque si no controlamos, y ahí volvemos al tema anterior de las pruebas, si no controlamos, si no tenemos conocimiento del verdadero volumen de pacientes que se están contaminando, no tenemos capacidad nosotros de poder disponer o prever o programar lo que vamos a enfrentar. Entonces se nos va a ir, la ola nos va a agarrar, pues como decían las viejas de antes, nos va a agarrar el toro. Esto es un problema de todos. Lamentablemente para nosotros somos los soldados que les tocó pelear esta guerra. Esto es como un comentario aparte, pues un colega me comentaba que estaba aumentando mucho el personal de salud que se enfermaba y que eran muchos el personal de salud que había fallecido, y eso que estábamos comenzando. Esto es una guerra que le tocó a los médicos, y así como habrán otras guerras que le tocarán a los soldados. La sociedad tiene que tener claro una cosa: si
tú no te proteges, nadie te va a proteger. Eres tú el que tiene que estar responsable de tu propia protección. Tu salud es tu responsabilidad. Es responsabilidad de los demás pensar un poco en ti. Pero si yo pienso, como dicen, primero ante las puertas del cielo, primero yo que mi padre, si yo pienso en protegerme yo, indirectamente estoy protegiendo a otro. Entonces, protejámonos todos. El uso del tapaboca, el lavado de las manos, el distanciamiento nos va a permitir a todos nosotros protegernos mutuamente. Y eso es una garantía. Es una garantía porque si usted agarra y conversa con una persona sin tapabocas, los dos tienen entre 85 y 95% de contaminarse. Si tú tienes nada más que uno de los dos dialogantes tiene el tapaboca, eso se reduce entre el 15 y el 20%. Pero si los dos tienen el tapaboca, quizás llegan al 5% de posibilidades de contaminación.